Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 24 de junio y vamos a ver la palabra de Dios en el Salmo 78, versículos 56 al 72 con el título La poca envidiable, y podría agregarle yo, y no deseable labor de un rey pastor. El Salmo 78 que hemos visto ya casi durante una semana es un salmo histórico que en fin habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y vamos a ver en el pasaje de hoy que la nueva generación que entra a la tierra prometida tristemente cae en la misma idolatría de la primera generación. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 56. Dice la palabra de Dios así: Pero ellos, los que entraron a la tierra prometida, por la gracia inmerecida de Dios, tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Acuérdense que para empezar el Salmo 78 decía: tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios y nuestra historia para que nuestras próximas generaciones no sean tan necios y contumaces, rebeldes como nosotros, sus padres. Pero sigue la palabra: le enojaron con sus lugares altos, o sea, altares de idolatría, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. ¿De qué está hablando la palabra aquí? Bueno, acuérdense que en el libro de Jueces, una de las expresiones, una de las frases que se repite una y otra vez es que en ese tiempo no había rey en Israel y las personas hacían como les daba la gana. Y tristemente, en el libro de Jueces vemos cómo los hijos del sacerdote Elí usan el arca del pacto como un amuleto que les trae buena suerte. O sea, a ellos no les importa hacer las cosas bien como Dios les había mandado en su palabra, sino que simplemente buscan lo más conveniente. Ok, tenemos aquí el arca del pacto, que Dios derrame su gracia y su bendición sobre nosotros, que Él sea favorable a nosotros, porque nosotros tenemos el arca del pacto. Y el tabernáculo de Silo, pues fue en esos tiempos de Jueces donde Dios ya dijo: ok, yo voy a abandonar a mi pueblo. Y tristemente los filisteos llegaron a atacar y apoderarse del pueblo de Israel. Dios los entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo, de los filisteos. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Está diciendo que murieron los hombres, no habían hombres para que se casaran las mujeres y cantaran los cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Vemos aquí, hermanos, además de gran violencia y mortandad, el hecho de que murieron los sacerdotes, que obviamente sabemos, hermanos, eran los siervos de Dios y que se encargaban de servir en el templo para que el pueblo de Israel pudiera tener comunión con Dios. En fin, lo que está diciendo aquí es que Dios estaba tan enojado con ellos que ya no quería tener comunión con ellos. Fallecieron los sacerdotes y las viudas estaban tan destrozadas y tristes que ni podían lamentar la muerte de los sacerdotes. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Hermanos, una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es ese patrón, ese ciclo de idolatría una y otra vez de parte del pueblo de Israel, y Dios los rescata. Dios les envía grandes guerreros, Dios establece reyes,
Dios es, en fin, el que persigue a su pueblo. Y esto me hace acordarme de la palabra en Ezequiel capítulo 36. Si se acuerdan del nuevo pacto, Dios les repite: esto no lo hago por ustedes, Israel, lo hago por la gloria de mi nombre, para preservar mi reputación entre las naciones. No lo hago por ustedes, porque ustedes, ay, pobrecitos, merecen mi ayuda. No, yo lo hago porque ustedes han profanado mi nombre, han ensuciado mi nombre entre las naciones. Entonces Dios aquí hiere a los enemigos de Israel. Y luego dice en el versículo 67: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Hasta ese tiempo, hermanos, pues vemos la eminencia que tiene la tribu de José. Acuérdense que José fue vendido injustamente por sus hermanos y llegó a ser hasta llegar a la mano derecha del faraón. Y a través de José pues se salvó todo Israel. Pero aquí dice que Dios no escogió a la tribu de José ni la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Vemos la elección soberana de Dios. Normalmente, en la tradición judía, el primogénito tenía preeminencia. Pero vemos desde el principio, después de Adán y Eva, ¿qué pasó? Cuando Dios eligió a uno y no al otro. Eligió a Abel y no a Caín. Dios elige como Él quiere. La elección de Dios es soberana, no depende de las buenas obras de uno o de la primogenitura de otro. Dios elige como Él quiere. Y Dios eligió la tribu de Judá, del cual, sabemos, vino el rey David. Se edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Él estableció a Jerusalén, el monte de Sión, como el lugar de su morada. Dice en el versículo 70: eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Luego vemos en los últimos 3 versículos, hermanos, que Dios, para restaurar a su pueblo Israel, para establecer paz, Él elige a un siervo suyo, un rey del linaje de David. Pues David es el hijo de Isaí que Dios elige. Pero vemos, hermanos, que interesantemente, el líder que Dios elige aquí para ser el próximo rey de Israel fue pastor. Acuérdense también de Moisés, que después de matar al egipcio, él huye al desierto y ahí en el desierto llega a apacentar ganado, ovejas. Me parece que Dios elige a los pastores como reyes porque lo que Dios busca de un siervo líder no es una persona que con autoridad y poder se enseñorea de la gente, que son exigentes y demandan que se hagan las cosas a su manera, sino pastores que realmente se preocupan por el bienestar del rebaño, que tienen un corazón pastoral que ama a la gente. Vemos cómo Dios elige a David. Ahora yo le puse de título el pasaje de hoy, hermanos, le puse la poca envidiable y no deseable labor de un rey pastor. Me pregunto cómo le habrá ido a Moisés en el desierto. Cuán estresante debe de ser ese llamado de ser un líder de toda una nación rebelde, orgullosa, desobediente. Igual con el rey David, todos quieren ser rey, pero no se dan cuenta que ser rey de un pueblo, de una nación, requiere muchísima paciencia y perseverancia, compasión, amor, integridad. La labor de David, el rey pastor, el trabajo que hizo Moisés como líder del pueblo de Israel, no fue un trabajo prestigioso. Muchos creen que ser pastor es wow, qué
qué hermoso ser pastor y salir delante de la congregación a predicar la palabra y ser reconocido y recibir los aplausos de la gente. Hermanos, no, el ser un pastor, un rey, un siervo, es un trabajo duro. Y sabemos, hermanos, que en fin, el rey pastor por excelencia no fue David, sino uno de su linaje de David, Jesús, el Hijo de Dios, que siendo el verdadero rey del universo, el legítimo rey del universo, él se hizo un pastor humilde y hasta entregó su vida por su rebaño. Hermanos, el trabajo de ser un líder, de ser un pastor, de ser padre de hogar, de ser cabeza de una familia, no es un trabajo fácil, es poco envidiable, es no deseable. Pero hermanos, acordémonos que Dios nos ha dado ese llamado especial y aunque no es fácil, vale la pena ejercer bien, hermanos, el liderazgo en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. Oremos, hermanos, que nosotros seamos buenos pastores, padres, siervos, líderes dentro de nuestras células, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestra iglesia. Y que realmente busquemos el bienestar del rebaño. Y como dice aquí, dice al final, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿De quién está hablando aquí el versículo 72? ¿De David? Que él apacentó al pueblo de Israel conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Creo que por una parte puede ser, pero por otra parte sabemos que David no fue íntegro de corazón. Él luego llegó a ser adúltero, infiel. Dios, en fin, es el que apacenta a su rebaño con la integridad de su corazón. Cuando nos sometemos al verdadero pastor, al buen pastor Cristo Jesús, que sí es íntegro de corazón, que pastorea a su pueblo con la pericia de sus manos. Y nuestro deber, hermanos, como siervos líderes, es reflejar esa integridad de corazón, ese amor y ternura de Jesús en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. Oremos que todos nosotros como padres, como madres, como siervos líderes, tengamos el corazón pastoral de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Nos estaremos orando por cada uno de ustedes que salen a trabajar en este calor tan húmedo y sofocante. Hoy vamos a tener nuestro tiempo de oración familiar. Ahora, si por el cansancio del trabajo del día de hoy salen completamente deshidratados y cansados, entiendo que es posible que no puedan asistir. Así que para el día de hoy quiero decirles que no se sientan presionados, obligados a asistir, pero los que pueden y quieren saben que estaremos hoy día en la iglesia para orar juntos en familia. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Oremos para empezar el día de hoy.